Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 1 al 7, correspondiente al viernes de la 28ª semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar del castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más en el Evangelio, Jesús pide a la multitud que no imiten la hipocresía de los fariseos. Los discípulos de Jesús deben caracterizarse por llevar una vida auténtica en la verdad, y para ello deben anunciar la buena noticia de la salvación sin ningún temor, con la confianza puesta en el que todo lo puede, en Dios su Padre, que está siempre a su lado, que conoce y cuida incluso de cada uno de los cabellos de su cabeza. Permanecer en la verdad no es tarea fácil. Requiere osadía, decisión, valentía, fuerza y sobre todo fe. Si confiamos en la palabra de Dios, no tenemos nada que temer, ya que su palabra es fuente de vida, de esperanza y de amor. Hoy celebramos la memoria de San Pedro de Alcántara, testimonio fidedigno de una vida auténtica en el Evangelio. Nace a finales del siglo XV en pleno corazón del movimiento contrarreformista en la Iglesia. Es el tiempo en el que la verdad proclamada por la Iglesia se ve amenazada por la Reforma protestante. El tiempo en el que, a pesar de las grandes deserciones y herejías, se ve enriquecido por el abundante florecimiento de la santidad. Pedro de Alcántara se une a la gran lista de santos reformadores de aquella época. Ignacio de Loyola, Teresa de Ávila, Francisco de Borja, Juan de la Cruz, Francisco Solano, entre otros, portarán el estandarte de la fe, retornando a los orígenes de sus carismas fundacionales, con el único objetivo de vivir con radicalidad el Evangelio de Jesucristo. Pedro de Alcántara era un hombre de mediana estatura, bien parecido, de rostro gracioso y afable, como lo describen sus biógrafos. Cortés en la conversación, poco a poco se fue tornando un hombre de pocas palabras, debido a los intensos momentos de oración y de contemplación en los que su único objetivo era dialogar con su Señor. Se dice que llegó a dominar la Biblia entera, palabra de salvación que movía su sensibilidad hacia el prójimo, en el cual reconocía el rostro del crucificado. Su penitencia y mortificación fueron extremas, consumiendo sus carnes hasta el punto de resaltar los huesos de su cuerpo, convirtiéndolo en una sola llaga inmolada por el amor al crucificado. Destacó en su labor como confesor y director espiritual, haciendo posible no solamente la reforma de la orden franciscana a la que pertenecía, sino también iluminando y dirigiendo a Santa Teresa de Ávila en su reforma del Carmelo. Precisamente, la Santa de Ávila dirá a sus hermanas al enterarse de su muerte que vio volar su alma al cielo y la oyó gozarse de la gloria ganada por su excelsa penitencia. Muchos en vida lo trataron de loco por la intensidad de su mortificación. Sin embargo, Teresa de Ávila dirá a sus hermanas que esa locura solamente puede provenir de una auténtica locura de amor.
Pedro de Alcántara muere un 18 de octubre de 1562, en España, su tierra natal. Oremos. Señor Dios, que hiciste resplandecer a San Pedro de Alcántara por su admirable penitencia y su altísima contemplación, concédenos por sus méritos que, caminando en austeridad de vida, alcancemos más fácilmente los bienes del cielo. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que les bendiga el Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.